La protección de los datos personales en posesión de los particulares, su finalidad es regular su tratamiento legítimo y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Son sujetos regulados por esta ley y los particulares pueden ser personas físicas o morales. Los datos personales sensibles son aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta ley y demás normativa aplicable. Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autoidentificación que el efecto se establezca. El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, y sus bases de datos es el conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable. Los responsables en el tratamiento de datos personales deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la ley. Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por presente ley. El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. Para revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos y procedimientos para ello. El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por esta ley. Asimismo, tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos que se recaben de ellos. El aviso de privacidad deberá contener la identidad de domicilio del responsable, las finalidades del tratamiento, las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso, los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen y el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares. Asimismo, los titulares tienen el derecho de acceder a sus datos personales que obran en poder del responsable. También tendrá derecho a rectificarlos cuando sean incompletos y tendrán en todo momento el derecho de cancelar sus datos personales. El responsable no estará obligado a cancelar sus datos personales cuando se refiere a las partes de un contrato privado, social o administrativo. Deben ser tratados por disposición, sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular, necesarios para realizar una acción en función del interés público o para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición debe contener el nombre del titular y domicilio, los documentos que acrediten la identidad, la descripción clara y precisa de los datos personales y cualquier otro elemento de documentación. El responsable podrá negar acceso a sus datos cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, cuando en su base de datos no se encuentren los datos personales del solicitante, cuando se lesionen los derechos de un tercero, cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada y cuando exista un impedimento legal o la resolución de una entidad competente. Las autoridades en protección de datos. El Instituto. Su objetivo es difundir el derecho a la protección de datos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos en México. Las funciones del Instituto es vigilar el cumplimiento de la ley, supervisar que se cumplan las obligaciones en protección de datos, interpretar la ley en temas administrativos y ofrecer apoyo técnico, establecer recomendaciones y estándares basados en prácticas internacionales de seguridad, resolver procedimientos y sancionar cuando corresponda. Cooperar con organismos nacionales e internacionales para mejorar la protección de datos en México. Esquemas de autorregulación. Las empresas pueden establecer esquemas de autorregulación como códigos de conducta o sellos de confianza.
Esos esquemas deben ser notificados al instituto y buscan armonizar la protección de datos y facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares. Procedimiento de protección de derechos. ¿Cómo se inicia un procedimiento? Se inicia con la solicitud de protección de datos. Cualquier persona puede presentar una solicitud al instituto si se siente que sus datos no están siendo protegidos. Se puede hacer dentro de los 15 días posteriores a la respuesta del responsable o cuando no hubo respuesta. Requisitos de la solicitud. Nombre del titular y del responsable de los datos. Descripción de lo que se considera como violación de derechos. Documentos relevantes para respaldar la solicitud. Plazos y resolución del instituto. Tiempo de respuesta. El instituto tiene un máximo de 50 días para resolver la solicitud con posibilidad de extender este plazo. Cumplimiento. Si la resolución es favorable al solicitante, el responsable tiene 10 días para acatar la orden y reportar el cumplimiento al instituto. Causas de desecho o conclusión de la solicitud. Desecho. La solicitud puede ser rechazada si no cumple con los requisitos o ya ha sido atendida. Sobreseimiento. La solicitud se da por concluida si el solicitante fallece, se desiste o el caso pierde relevancia. Procedimientos de intervención y sanción de la protección de datos personales. Conciliación entre titular y responsable. Durante cualquier momento del proceso, el instituto puede intervenir para buscar un acuerdo entre el titular de los datos, persona cuyos datos son tratados, y el responsable, entidad o persona que los administra. Este acuerdo debe constar por escrito y es de carácter vinculante, es decir, obliga a ambas partes a su cumplimiento. Una vez lograda la conciliación, el instituto verifica que se cumpla lo pactado. El procedimiento de conciliación se registra bajo los lineamientos del reglamento correspondiente de la ley. Falta de respuesta del responsable ante una solicitud de datos. Si el titular de los datos no recibe respuesta a su solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede presentar una solicitud de protección ante el instituto. El instituto da un plazo de 10 días al responsable para que justifique si respondió o para que responda a la solicitud. Si la respuesta satisface la solicitud del titular, la petición de protección de datos se considera sin materia y se cierra. De lo contrario, el instituto emite una resolución sobre la solicitud. Verificación de cumplimiento de la ley. El instituto tiene la facultad de verificar el cumplimiento de la ley de manera oficiosa, que es por su cuenta, o a petición de parte interesada. Para realizar esta verificación, el instituto puede acceder a la información y documentación que considere necesarias, siempre guardando la confidencialidad. La verificación puede proceder cuando se presume fundadamente que existen violaciones a la ley o en caso de incumplimiento de resolución previstas, dictadas por el instituto. Procedimiento para la imposición de sanciones. Cuando el instituto detecta una posible infracción a los principios de la ley, puede iniciar un procedimiento sancionador notificando al presunto infractor. Este procedimiento otorga un plazo de 15 días para que el infractor presente pruebas y su defensa por escrito. Concluido el periodo de prueba, el instituto tiene un plazo de 50 días para analizar la evidencia y emitir una resolución, la cual debe ser notificada a las partes. Las multas pueden variar desde 100 hasta los 320.000 días de salario mínimo, y en casos graves o de reincidencia, el monto puede duplicarse, especialmente cuando se trata de datos sensibles. Infracciones y sanciones comunes. La ley contempla varias infracciones, como la falta de respuesta o atención a los derechos ARCO, negligencia en la gestión de los datos, cambios indebidos en la finalidad del tratamiento de los datos, transferencia de datos sin información al titular y la vulneración de la seguridad de las bases de datos. Delitos en el tratamiento de datos. La ley establece penas de prisión para quienes, teniendo acceso autorizado a los datos, incurren en una vulneración de seguridad con fines de lucro o manipulan los datos fraudulentamente para obtener beneficios indebidos. En caso de manejo indebido de datos sensibles, como datos de salud, creencias religiosas, etc., las penas se duplican, reflejando una mayor gravedad en estos casos.
Derecho a indemnización. Los titulares de los datos pueden buscar una compensación si consideran que sus derechos fueron afectados por el mal manejo de sus datos en términos de las leyes aplicables. Este derecho a indemnización busca proteger los intereses y bienes de los titulares ante posibles daños o prejuicios.